¿Sabías que en un pueblo pesquero de La Libertad existe un cementerio de trenes que hace más de 100 años movía el ingrediente más dulce y valioso de todo Perú? Pues hoy te cuento sobre este increíble lugar y cómo visitarlo de forma barata. Bienvenidos a Viaja Gijunito, nuevamente tu canal donde viajas de forma barata, y el día de hoy hemos venido a Puerto Malabrigo, aquí cerca a Trujillo, y es que este lugar es hoy en día conocido por su enorme ola de surf, es un paraíso ahora para los surferos, pero hoy vamos a conocer algo que todos los viajeros que andan por aquí pasan por alto. Y es que justo frente del muelle, sin ningún tipo de reja, totalmente desprotegidos y sobre todo sin pagar un solo sol de entrada, se encuentran ellos, trenes y vagones completamente abandonados. Este es el cementerio de trenes de Puerto Malabrigo y la historia de esta enorme maquinaria es más interesante de lo que te imaginas. Y en este video te voy a contar cómo es que estos trenes llegaron aquí, por qué terminaron abandonados, cuál es el potencial que tiene este hermoso y llamativo lugar y sobre todo, porque ya los conozco, cómo llegar aquí de forma súper barata. Quédate hasta el final del video porque te voy a mostrar por qué este sitio tiene un potencial enorme para rivalizar incluso con sitios de otros países. Pero para eso vamos entrando en contexto. Ya te andarás preguntando ¿quién construyó estos trenes? Pues la respuesta conecta con una de las familias de aquel entonces más poderosas de todo Perú. Al hablar de estos trenes tenemos que hablar de la familia Gildemeister para que Gerardo se sienta mejor con su alemán, y es que esta familia, obviamente de origen alemán, fueron como los varones de esta zona. Ellos llegaron a comprar la hacienda Casagrande aquí en el Valle Chicama y vinieron con una visión de tecnificar esta zona para obtener mayor cantidad de billullo. Voy a bajar de aquí porque el tétano está por todos lados. Y sobre todo convirtieron a toda esta parte del norte del Perú en el ingenio azucarero más importante, no solo del Perú, sino que llegó a competir con Cuba, con Hawái. O sea, era una cosa increíble lo que estaban haciendo, pero tenían un gran problema. Y es que el gran problema que tenían era cómo mover su producto. Obviamente, al estar hablando de producto, estamos hablando de algo blanco que no es lo que piensan, no era la caspa del Inca, era el azúcar. Entonces, ellos decían, ¿y ahora cómo muevo todo este producto que estoy teniendo? ¿Cómo hago? ¿Qué hago? Se volvieron locos y como se darán cuenta, es ahí donde entra en juego este lugar. Y es en ese momento donde la familia Gildemeister, para que Gerardo se sienta tranquilo, deciden hablar con el presidente Benavides, el presidente del Perú en aquel entonces, y es él quien les da la concesión de este puerto llamado Malabrigo, que aquel entonces era una caleta básicamente abandonada. Cuando ellos reciben la concesión del presidente Benavides, dijeron, familia, hoy día se come carne, y comenzaron a construir todo un sistema de ferrocarriles privados, ojo al dato, más privados que el Elite School, y comenzaron a conectar sus haciendas por medio de líneas de tren con este puerto. ¿Para qué? Para trasladar el azúcar en barco hacia el extranjero. Tal fue la escala que llegaron a tener hasta 16 locomotoras y ojo al dato, casi 1000 vagones de carga para azúcar. Su sistema de trenes para aquel entonces era toda una revolución porque llegaron a tener, y ojo este dato, 194 kilómetros de líneas de tren, una cosa que para aquel entonces era brutal. Imagínense la cantidad de azúcar que sacaban en aquel entonces. Como ya les dije, competían para ser el mejor ingenio de azúcar del mundo. Pero hay algo que nadie te cuenta, algo que pasó con estos trenes que no tuvo que ver con una decisión ni de los ingenieros ni de los dueños, sino una decisión política que cambió por completo la industria de aquel entonces. Y es que en 1969 Juan Velasco Alvarado llega al poder, es decir, a la presidencia de la República, y mamita mía la que se arma, porque el señor genera la reforma agraria. Ideas interesantes, pero forma de ejecución a la de Dios. Una reforma que en el papel pintaba muy bonita, pero en la práctica tuvo un montón de problemas. No vamos a hablar de eso a gran detalle porque si no el video se tira 40 minutos, pero aquí viene el detalle. Él expropia
los bienes de un montón de industrias privadas, sobre todo agrarias, obviamente, por eso es reforma agraria, y a los Gildemeister les quita todo, absolutamente todo. Entonces, obviamente, todo el sistema de trenes queda abandonado. Pero aquí no solamente la culpa la tuvo Velasco, porque ya los veo tecleando ahí con furia algunos gijunitos, y es que también 2 años antes de la reforma agraria, los Gildemeister ya fueron comenzando a comprar camiones de carga, obviamente los de aquel entonces, no los que tenemos hoy, para comenzar a ir dejando los trenes y pasarse a ese sistema de transporte. Entonces, tanto la reforma agraria como el cambio del sistema de transporte hizo que los trenes poco a poco se fueran apagando. Uno a uno dejaron de funcionar. Si ustedes visitan por aquí el Valle Chicama, cerca de Trujillo o en la región La Libertad, se van a dar cuenta que en pequeños pueblitos aún quedan algunos trenes. Tengan en cuenta que incluso esta red llegaba a conectar hasta con Trujillo. Era una cosa increíble y que lastimosamente se fue apagando poco a poco. Obviamente la falta de mantenimiento, el hecho de que están frente al mar, la brisa y demás factores hicieron de que esto quede completamente abandonado, y obviamente, como ven aquí, está totalmente oxidado. Aquí el tétano está más presente que en cualquier otro lado, Pero te preguntarás cómo es que funcionaba todo el sistema del embarco del azúcar. Pues ahora te lo voy a contar. Pero antes, no olvides suscribirte al canal, dime lo que piensas sobre este maravilloso sitio hasta ahora, que de verdad es increíble, pero ahorita les voy a explicar a detalle cómo es que funcionaba todo el sistema del azúcar aquí en Puerto Malabrigo. Como ya les comenté, el azúcar venía de todas las haciendas azucareras de los Gildemeister y llegaba a Puerto Malabrigo a través de este sistema de rieles, y lo que están viendo aquí detrás son nada más y nada menos que los pequeños camiones de carga en los que venía el azúcar. Pero el sistema era así. Venían aquí los vagones, venían por estos rieles y entraban a este tipo de almacenes, que es lo que vamos a ver ahora. Y es que entraban los vagones por aquí, aquí habían rieles que ya se los han llevado, supongo yo que para quedarse con el metal, y aquí ingresaban a descargar el azúcar y alguno que otro material, pero lo principal era azúcar. Incluso si se fijan con buen detalle, esto de aquí era la base de las columnas que sostenían el techo. Aún todavía podemos ver esos pequeños detalles, obviamente que está venido a menos. Aquí era donde el azúcar se almacenaba antes de ser llevada al muelle. Pero ¿cómo era llevada al muelle? Como ya están viendo, tal fue la obra de los Gildemeister, que incluso hicieron una vía de tren encima del muelle. Ya se imaginarán que aquí la estructura debió ser A1. Este muelle cargaba todo el peso, no solamente de ser sensual, sino de terminar de mover todo el azúcar del norte de Perú. Maldito muelle sensual. Y sí, las vigas son altamente resistentes, como ya están viendo. Hay que admitir, cuando se trató de invertir, los Gildemeister hicieron todo A1 para poder transportar el azúcar. Ya vimos que los rieles vienen digamos, desde la parte de tierra hasta toda esta parte del muelle. Pero ¿hasta qué parte del muelle llegaban? Ahora vamos a chequearlo porque de verdad es súper interesante. El puente se retiró de Papucho al punto que se decidió caer. Más que nada fue el peso y un oleaje. Así que la única forma ahorita de pasar es por este puentecito prefabricado, digámoslo así, colgante. Así que pasemos. Da miedo. Ay, no sé por qué tanta gente pasa a la vez. Tal fue la obra que, imagínense, todos estos rieles, e incluso aquí podemos ver algunos de los vagones de carga en los que trasladaban el azúcar. Este muelle es enorme, así que vamos a ir caminando poco a poco, y como van caminando van a encontrar estos carritos abandonados. Obviamente el peso no es nada ligero, aquí estos carritos no hicieron dieta, así que imagínense todo el peso constante que anda soportando este muelle, y para ese entonces esto fue una obra de ingeniería incluso brutal. Hemos llegado a la parte final del muelle. Como pueden ver, este tremendo aparejo es la grúa con la que finalmente
trasladaban el azúcar desde este punto hacia unos pequeños barcos. ¿Por qué no a una embarcación más grande? Porque aquí digamos que el nivel de profundidad es muy pequeño como para que puedan llegar los barcos. Desde aquí trasladaban, como ya les dije, el azúcar desde esta grúa a unos barcos más pequeños y luego ya era trasladado hacia el barco grande. Obviamente era subido con otro tipo de amarras y ya se llevaba a distintas partes del extranjero. Y aquí viene el dato impresionante de este muelle, y es que, como ya se estarán dando cuenta, las dimensiones son bastante largas y llega a medir 820 metros de largo, o sea, casi 1 kilómetro de traslado por encima del mar en rieles de tren, obviamente metal pesado. Era una obra de ingeniería, como les vuelvo a decir, increíble. Pero como ya se están dando cuenta, está completamente abandonado, y es de eso de lo que les quiero hablar ahorita, porque pese al abandono tiene un potencial único. Ahora, fuera del abandono, no crean que este muelle está completamente abandonado, porque aún podemos ver bastante vida en él. Vamos a ver, por ejemplo, no solamente aves guaneras como pelícanos y otros pajaritos por aquí, pero también vamos a ver que este muelle hoy en día sirve para la pesca artesanal. Vamos a encontrar personas que vienen incluso desde Trujillo a pescar aquí, porque el muelle de Huanchaco obviamente está en Muere, e incluso personas de aquí de la zona también pescan para vender productos a los restaurantes, porque como ya saben, hoy en día este sitio es bastante turístico por tema de surf. Entonces digamos que es un muelle que, pese al abandono a nivel industrial, tiene cierto potencial y aún así se mantiene con vida. Y un dato bravazo que acabamos de encontrar, porque ahora les voy a mostrar con quién he venido, es que acabamos de encontrar este tipo de sala de máquinas, por decirlo así, donde hacían mantenimiento. Como ya están viendo, incluso se les quedó una pequeña locomotora aquí. O sea, tenían de todo en este sitio: dónde albergar el azúcar, cómo transportarla por el muelle, e incluso una zona destinada al mantenimiento. O sea, era completo todo. Gracias, Velasco. Nuevamente, miren con quién he venido. Coméntame, ¿qué te parece el sitio? Me parece alucinante. Imaginar que todo esto podría convertirse en un centro turístico complementario a la gran ola que tiene Puerto Malabrigo. Les hablaba del estado de deterioro del sitio, y es que, como ya vieron, aquí reina el óxido. Sí, aquí te da un tétano único. Y es que la verdad, con la desidia de todos los agentes involucrados en la posible conservación de esto, es que ha generado que esté, la verdad, en total abandono. Los trenes están llenos de basura, polvo. Tal es el abandono de este sitio, Gijunitos, que incluso aquí, entre estos dos almacenes, podemos encontrar, y lastimosamente, lo digo así, lastimosamente, señales de que han estado haciendo brujería. ¿Y por qué digo esto? Porque vamos a poder ver, y aquí les estoy dejando las imágenes. YouTube, por favor, pórtate bien conmigo. Huesos y esqueletos de animales, cráneos de animales, algunas bolsas de colores característicos de este tipo de prácticas, por decirlo de alguna forma. Así que sí, está, como ya ven, bastante abandonado, por no decir otra cosa. Básicamente es un depósito de basura esto. Pero aún así tiene un potencial turístico bastante interesante. Si complementamos el surf, una visita detallada a este cementerio de trenes, incluso aquí cerca tenemos un humedal para avistamiento de aves. Con todo eso se podría armar un circuito muy interesante para poner en valor a Puerto Malabrigo y ponerlo un poco más en el mapa de turismo a nivel regional e incluso de Perú. Así que me parece que sería una muy buena idea. Hoy por hoy viene muy poca gente a verlos y encima no tiene ni siquiera información al respecto.
Y sobre cómo venir a Malabrigo a ver los trenes, la verdad es que es súper sencillo, al menos desde Trujillo. Y es que desde el Óvalo Larco pueden tomar este tipo de buses por tan solo 9 soles por trayecto. Es decir, en un ida y vuelta te sale 18 solcitos. Ojo, salen en todos los horarios y demoran más o menos entre hora y hora y media en llegar. Así que como ya ven, no necesitan hacer cambio de transporte ni nada por el estilo, es súper sencillo. ¿Qué les ha parecido la visita a este cementerio de trenes? La verdad es que veo en este sitio bastante potencial para el turismo. Me ha encantado porque tiene mucha historia y porque narra un pasaje de la historia de la región La Libertad muy interesante. Y también me hace pensar qué otro sistema de trenes está abandonado en el país. Si saben algo al respecto, déjenmelo aquí para tratar de hacer una visita. Y recuerden que si quieren saber cómo viajar a Cusco de forma barata, chequen estos videos.